Dios, estamos viviendo en los últimos tiempos. Esto a propósito también de que la semana pasada hablamos acerca de los tiempos de Dios, ¿verdad? O los tiempos, cómo son para Dios el tiempo, ¿no? Entonces creo que es un buen momento también para revisar este tema que tiene que ver con los últimos tiempos. Cuando hablamos de los últimos tiempos, estamos hablando de los tiempos del fin, ¿verdad? O sea, entendemos que la tierra fue creada por Dios y desde que fue creada, pues ya tenía, por decirlo así, un tiempo de vida, ¿no? Un tiempo pues para existir. Entonces, realmente, cuando Jesús viene aquí a la tierra, o sea, iniciamos con Moisés, el pacto de Moisés, se le habla o se le menciona como si fuera el primer pacto, y el segundo pacto de Dios, pues es cuando Jesús mismo dice, este es mi nuevo pacto, ¿verdad? Mi sangre, mi cuerpo derramado por vosotros. Entonces, en la cruz, bueno, pues ahí entramos en el tiempo de la gracia, en el tiempo en el que Dios pues nos trae su gracia, ¿verdad? Entonces, cuando venimos a ver el fin del Nuevo Testamento, termina con el Apocalipsis, y el Apocalipsis nos habla del fin de los tiempos, ¿verdad? O sea, el final de esta tierra, el final de la vida como la conocemos en esta tierra. Nosotros sabemos que no somos solamente carne, hueso en esta tierra, sino después de esta tierra esperamos cielos nuevos, tierra nueva, ¿verdad? Pero en esta tierra tal como la conocemos, nuestra vida finita, pues se termina cuando morimos, y la vida en el planeta Tierra se termina cuando terminan los tiempos, cuando es el fin de los tiempos. Entonces realmente para entender un poquito más acerca de este hecho que la Biblia nos habla, a veces nos preguntamos, ¿realmente estamos viviendo en los últimos tiempos? O sea, ¿realmente podemos entender que estamos viviendo en el fin de los tiempos? La Biblia profetiza muchos eventos que ocurrirán en los últimos tiempos. Tal vez, como decimos nosotros, o sea, Dios dice que pronto viene, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, al final de la Biblia dice, aquí vengo pronto. Pero a veces nos preguntamos, ¿y cuánto es pronto, verdad? O sea, realmente podemos entender, la Biblia nos deja un pasaje donde nosotros podamos advertir o decir, bueno, ya es pronto, o sea, realmente estoy viviendo en la última generación posiblemente de la tierra, o cuánto va a tardar. ¿Cómo podemos saber si dice la palabra el día y la hora? Nadie la sabe, ¿verdad? Pero como hemos visto, Dios pues puede pasar las cosas de un momento a otro, porque el tiempo de Dios no se mide en segundos, en minutos, sino podemos entender. ¿Y para qué nos va a servir esto? Bueno, nos va a servir para estar preparados, para realmente saber que nosotros debemos de estar preparados para la venida de Jesús. Cuando Él vino a esta tierra, vino por primera vez, y Él dijo, voy a regresar, voy a volver. Cuando marca la segunda venida de Cristo a la tierra, sabemos que en ese momento se acaba el mundo. Pero ¿cuánto falta? Realmente la pregunta importante sería, ¿cuánto nos falta para llegar a ese momento? Lucas 21:11, la Biblia considera diversas señales. Por aquí Lucas 21:11 nos dice, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo. La Biblia nos habla de diferentes señales, ¿verdad? Y Mateo 24:8 nos dice, y todo esto será principio de dolores. Tanto Mateo 24 como Lucas 21 son textos paralelos, o sea, están hablando acerca de lo mismo. Nos dice cada uno de los autores, pues la versión que ellos entienden de lo que dijo Jesús, ¿verdad? Y las dos cosas nos complementan, pero en realidad es un mismo pasaje, o sea, está hablando en el mismo momento que Jesús dijo una cosa, en Mateo 21 es el mismo momento que Jesús habla en Mateo 24, es la misma plática, el mismo momento de la historia. Entonces, antes de continuar con el mensaje, quiero hacer una oración, si podemos ponernos de pie para pedirle a Dios que nos bendiga en este mediodía. Padre, queremos rogarte, Señor, que nos hables en esta mañana, Señor. Venimos ante ti y venimos ante tu presencia necesitados de ti, Señor, de
de tu paz, de tu amor, necesitamos de ti, pero también necesitamos tu palabra, Señor. Necesitamos que nos hables al corazón y que la palabra que recibamos en esta mañana sea de edificación a nuestra alma, Señor. Queremos tu presencia y queremos tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Podemos tomar asiento. Entonces vamos a ver, generalmente en estos pasajes de Mateo 24, solamente no lo tengo en la pantalla, pero si gustas, ahí en tu Biblia, Mateo 24, dice, empezando el texto, en el verso 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? O sea, cuando nos dice aquí en el verso 1 que los discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. O sea, como que los discípulos le querían presumir a Jesús el templo, ¿sí? O sea, dice que inclusive, creo que dice Marcos, que los discípulos se acercaron y le enseñaban las ofrendas y lo que había ahí, ¿no? O sea, como diciéndole a Jesús, mira Jesús. O sea, para el judío era un orgullo el templo de Salomón, porque acuérdate que el templo de Salomón era enorme. Han tratado de reproducir el templo de Salomón y es una cosa tremenda, con varios atrios, con diferentes, los materiales que se utilizaron era oro, o sea, cosas muy grandes, era un orgullo, era el mejor templo de todos. O sea, empezamos con el tabernáculo que los judíos trasladaban, el pueblo de Dios Israel trasladaba de tienda en tienda y pues era móvil, ¿no? Lo desmontaban y lo plantaban donde iban por el desierto. Y después pues vemos el templo más bien David en su tiempo pues no pudo hacer un templo, entonces ya llega Salomón y construye un gran templo, ¿no? Entonces ahí era el orgullo de todos, el templo, ¿no? O sea, en el templo. Y cuando Jesús les dice, en el verso 2, les dice, respondiendo, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando Jesús dice eso, los discípulos dicen, entonces el mundo se va a acabar. O sea, es como que los discípulos estaban tan orgullosos de su templo que decían, ¿cómo Jesús se va a acabar? O sea, el testimonio de Dios en la tierra va a morir. O sea, ya se va a terminar el templo. Entonces, ¿dónde va a estar la presencia de Dios? Entonces, ¿dónde? ¿Cómo le vamos a hacer? Esto se va a acabar. Entonces, el día que esto muera, el día que esto sea derribado, se acaba el mundo. Entonces, los versículos, dice aquí verso 3, estando él sentado en el monte de los olivos, y los discípulos se le acercaron, o sea, como que se quedaron con eso los discípulos, se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí algunos estudiosos dicen que Jesús respondió dos cosas diferentes, ¿no? O sea, porque en realidad pues no era el fin del templo, no era el fin del mundo, ¿sí? Porque en realidad ellos le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Pues cuando se van a derribar el templo. Y dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, los discípulos ya entendían que Jesús iba a volver y que se iba a acabar el mundo, ¿sí? Pero no entendían que el templo no era el testimonio de Dios en la tierra. O sea, que Dios tenía preparado ese plan divino con Jesús, la gracia, los gentiles, el mundo entero. O sea, no lo entendían, no lo habían visto de esa manera. Entonces, cuando Jesús habla acerca de las señales del fin, vamos a volver a poner el texto de de Lucas 21:11, dice, él habla de diferentes señales, ¿verdad? O sea, dice aquí, habrá terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, terror y grandes señales del cielo. Pero nos dicen en Mateo, dice, y todo esto será principio de dolores. O sea, ¿qué es lo que nos marca esto? Bueno, no nos dice que es el fin, sino es el comienzo del fin, ¿verdad? O sea, hay que entender un poquito en este sentido lo que Jesús está diciendo. No es que sea el fin, sino empezamos a ver, a entender que ya estamos en los últimos tiempos. Te voy a decir, para ser práctico, para no llevarnos así como que un estudio muy detallado, por decirlo así, muy difícil, vamos a ver prácticamente 7 de las señales que dice Jesús, muy breves, ¿verdad? O sea, vamos a comenzar
con las 7 señales antes del fin. Algunas personas lo han catalogado así. ¿Por qué? Porque pues a veces como que los que buscan los números, la numerología, les gusta como que acomodar así las señales, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, pues son 7 señales antes del fin. ¿Cuáles son esas 7 señales? Número 1, nos habla acerca de falsos profetas y maestros. Jesús marca mucho el hecho de que habrá falsos profetas y maestros, ¿sí? Falsos cristos también nos habla, o sea, gente que va a decir que son enviados de Dios y que ellos son Jesús, ¿verdad? Hoy en día vemos personas así, hoy en día vemos también falsos profetas, falsos maestros, aparición de individuos que pretenden ser guías espirituales o mensajeros de Dios, pero que en realidad promueven enseñanzas engañosas o falsas, ¿sí? O sea, nos habla la palabra de Dios que el tiempo del fin estará marcado por una confusión espiritual. ¿Sí? O sea, inclusive dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea, como que habrá muchas enseñanzas, muchos diferentes tipos. El día de hoy no nos debe de extrañar que tengamos un montón de diferentes religiones, iglesias, cultos, de tipos, ¿verdad? Entonces, realmente una de las cosas que podemos ver son falsos maestros y profetas. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Yo creo que todavía no podríamos nosotros decir cuántas, pero son miles las religiones. Sabemos que hay religiones mayoritarias, pero hay un montón de religiones que se desprenden de cada una de ellas, ¿no? O sea, hoy en día hay más que nunca. ¿Qué es otra de las señales? Guerras y conflictos, ¿verdad? Guerras y conflictos. Algunas personas como que se confunden porque las guerras y conflictos siempre han habido. O sea, prácticamente si vemos en la historia, solamente ha habido como 200 años desde que Jesús vino a la tierra. O sea, estos 2000 años o así, solamente han habido como 200 años de paz en toda la historia. Entonces, algunas personas como que dicen, bueno, es que las guerras siempre han habido, pero en realidad nos dice que el momento del fin va a estar también marcado por guerras y conflictos. O sea, un aumento de violencia, guerras, amenazas de guerra a nivel mundial. También nos habla Jesús acerca de que por el aumento, digamos, de la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? O sea, que va a haber conflictos, va a haber un ambiente de violencia, bélico, ¿verdad? Entonces, es otra de las señales. Número 3, los desastres naturales, ¿sí? También aquí hay mucha confusión de la señal, porque muchas veces las personas dicen, bueno, es que terremotos siempre ha habido. Inclusive han dicho que en la Ciudad de México, que por ejemplo aquí en México es donde más nos identificamos con los temblores que son catastróficos, pues siempre vamos como que mirando a la Ciudad de México. Y dicen que en la Ciudad de México el sismógrafo registra cada hora o cada cierto tiempo, todos los días, está registrando terremotos, ya sea, o sea, sismos de menor o mayor intensidad, pero que siempre hay, ¿no? Entonces, como que a veces dices, bueno, entonces, ¿cuáles son esos desastres naturales? Nos habla de terremotos, inundaciones, sequías, hambrunas, calamidades que afectan a la humanidad. Cuando vino ahora el tiempo del COVID, pues muchas personas decían, pues es el tiempo del fin, porque también es una peste y la Biblia habla de pestes y la gente se puso muy nerviosa por esa situación. Pero nos habla acerca de este tipo de situaciones. También podemos confundirnos por el hecho de las inundaciones, las sequías, las hambrunas, que de repente pues miramos África y decimos, no, pues África, ¿cuánto tiempo lleva padeciendo hambre? Pues un montón. Entonces realmente dices, bueno, pues ¿qué sucederá o cómo será esto? Bueno, también nos habla de los cambios en el cielo, ¿verdad? Nos habla de señales en el cielo. Nos dice que habrá fenómenos celestiales como eclipses, cambios de luz del sol, la luna, caída de estrellas que se interpretan como signos de alteración del orden natural. O sea, también en esto pues hemos visto la luna que se ha hecho como de sangre, hemos visto diferentes señales en el cielo, pero también podríamos decir, bueno, es que han habido siempre ciertas, incluso estaba revisando y se cataloga que al menos al año siempre hay 4 eclipses, ya sea 2 de sol y 2 de luna, más o menos es el promedio por año, ¿verdad? Algunas personas también se pueden llegar
a complicar o a confundir en esta señal. Otra de las señales nos dice que aumento en la persecución religiosa, ¿verdad? O sea, nos dice que seremos odiados por todos, nos dice la palabra que muchos, dice en el verso 9, no lo tenemos, nada más lo puedes ver ahí, Mateo 24, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Sí? Entonces nos dice la palabra de Dios que va a haber un aumento en la persecución religiosa. Hoy en día nosotros aquí, por ejemplo en México, pues somos muy bien vistos, por decirlo así, en la sociedad. La gente se proclama cristiana, se habla mucho de la Biblia, la gente de alguna forma acepta mucho el mensaje, muchas iglesias, pero hay otros lugares en los cuales pues no es tan fácil, ¿eh? Inclusive si tú revisas el mapa del mundo, pues se dice que hoy en día hay más, o sea, si nosotros juntamos a todos los cristianos, entre comillas, a todas las religiones que tienen en su centro a Cristo, que lo ven como Dios, que lo ven como Salvador, que de alguna forma su base es Cristo, que le podrían algunas personas llamar cristianos, como el otro día estaba viendo un video de un judío y decía, bueno, es que para nosotros los judíos, todos ustedes, o sea, no nos importa si eres evangélico, si eres católico, si eres lo que seas, pues para nosotros si eres adventista no nos importa, o sea, tú eres un cristiano, o sea, para nosotros todos ustedes son cristianos, nosotros no sabemos si es cristiano denominacional, sin denominación, si eres de los que creen una cosa, de los que se ponen velo o de los que se ponen pantalón o falda, a nosotros no nos importa, nosotros solamente entendemos que tú crees en Cristo, entonces eres un cristiano, ¿verdad? Si nosotros juntamos a todas esas cantidades de personas que dicen que Jesús es Dios y que Jesús es un salvador, es su Salvador, pues todos ellos serían una multitud de cristianos para efectos de censo. Pero si nosotros agarramos a todos esos cristianos y los comparamos con todos los musulmanes del mundo, pues realmente los musulmanes son más que los cristianos al día de hoy. Es una cifra que de alguna manera nos debe de llamar también la atención, porque pues en realidad el aumento del Islam es muy grande y es muy acelerado. Muchas personas el día de hoy están creyendo más en el Islam que en Cristo, ¿verdad? Entonces, también podemos ver que la persecución religiosa en algunas partes del mundo es muy grande, tanto en los países que son ateos como socialistas, o todavía tenemos a China como el gran representante, y algunos otros lugares que pues no creen en Jesús, como los países musulmanes, los países árabes y demás, pues hoy en día tienen un gran poder, ¿no? Es impresionante cómo hay lugares en los cuales del mundo pues han ido como que ganando prominencia en ciertas cosas como el deporte, las organizaciones de los eventos mundiales, pues están como que ganando parte, y eso también ha proliferado en una persecución que de alguna forma es como silenciosa, pero hay una persecución religiosa. Finalmente también tenemos la apostasía, que es abandonar la fe o desviarse de las enseñanzas cristianas. Entonces, esta apostasía es una palabra directamente del griego, es una palabra que no hay una traducción como tal para ella, pero nos habla precisamente la Biblia que una de las mayores señales de que Jesús va a venir es la apostasía generalizada. ¿Cómo es la apostasía o qué es la apostasía? Pues es precisamente el abandono de la fe. ¿Sí? O sea, ¿cómo podemos nosotros decir que una persona ha abandonado la fe de Cristo, o cómo podemos decir que una persona apostató de la fe? Porque es una palabra muy seria, una palabra mayor, pero en realidad podemos decir que has apostatado de la fe cuando realmente de las enseñanzas que Jesús nos da, de las enseñanzas que entendemos de la Biblia, nos empezamos a desviar a cosas muy diferentes, como por ejemplo el día de hoy podríamos decir los matrimonios de personas entre el mismo sexo, que las mismas iglesias están obligadas a, por ejemplo en Estados Unidos, a oficiar, y que ya son como muy aceptadas
No, pues eso es una apostasía, es una señal de apostasía, que realmente las personas están abandonando la fe de Cristo, los fundamentos que están delineados muy claramente en la Biblia, y los están cambiando por una nueva ideología, por una nueva forma de hacer las cosas. Cuando nosotros vemos que las personas ya no creen realmente lo que son las enseñanzas de Dios, sino empiezan a modificar la Biblia para sus propios intereses, bueno, también eso nos cataloga o nos lleva a pensar que es algo que ya está en una apostasía. O sea, nosotros de la fe original estamos apartándonos, separándonos de los fundamentos de Cristo. Eso nos habla de apostasía. Entonces, la última que tenemos, maldad generalizada, es una maldad generalizada, un aumento significativo de la maldad, la corrupción y la depravación moral. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tenemos entonces 7 señales que Jesús nos habla en Mateo 24 y en Lucas 21, nos habla precisamente estas señales, pero a veces nos podemos nosotros confundir, como decimos, de repente podemos decir nosotros, bueno, es que maldad siempre ha habido, ¿verdad? O sea, algunas personas podrían decir, es que la maldad siempre ha existido, la maldad siempre es algo que ha estado presente en la historia del hombre, y podríamos pensar a lo mejor en el tiempo de Hitler, en el tiempo de, pues no sé, del socialismo, de la Unión Soviética, de las personas pues, que han tenido que han matado, ¿no?, a muchas personas, y que dices, bueno, también esos tiempos fueron de mucha maldad. ¿Por qué el día de hoy tendría que ser diferente? ¿O por qué el día de hoy tendríamos que ponerle un asterisco en la maldad y decir, hoy existe más maldad que en el tiempo de Hitler, que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que en el tiempo del Holocausto de los judíos, que en el tiempo donde ha habido grandes matanzas o grandes momentos de violencia? ¿Por qué el día de hoy tendría que ser diferente? O sea, ¿por qué tendría que ser algo que ha aumentado? Bueno, te voy a dar, para finalizar, por decirlo así, te voy a dar algunas señales que tienen que ver también con otros aspectos, al menos 4 aspectos que son inequívocamente señales que realmente Jesús está por venir. O sea, todas estas que hemos visto, las 7 señales, podemos decir, bueno, siempre ha habido esto, siempre ha habido esto, siempre ha habido esto, o estamos familiarizados con algunos tipos de cosas, pero hay señales que realmente nos habla la Biblia de que realmente estas señales son diferentes, ¿verdad? O sea, la Biblia nos enumera señales espirituales, por ejemplo, en primer lugar, dentro de las 4 que vamos a nombrar, el ambiente espiritual, ¿sí? El ambiente espiritual es algo que la Biblia nos habla de cuando venga Jesús, nos habla tanto de un aspecto positivo como un aspecto negativo, ¿sí? En 2 de Timoteo 4, 3 y 4 nos dice que mucha gente seguirá a falsos maestros. Nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué significa la comezón de oír, o cómo podemos entender la comezón de oír? La necesidad por escuchar. La necesidad por escuchar. ¿Cómo, qué otra cosa podríamos decir? ¿Qué pudiera ser comezón de oír? Lo que recorríamos mal y bien en el pasado. No, algo más como cuando nos dice, cuando vendrá el tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué sería como una comezón de oír? Curiosidad. Curiosidad, deseo de oír, o sea, como una cuestión de, dime algo, ¿eh? Es como cuando Pablo se encuentra ahí en un lugar donde dice que al Dios no conocido, ¿no? Que les encantaba escuchar cosas nuevas, ¿no? Como que les encantaba oír de doctrinas, y nos dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a ¿qué? Sus propias concupiscencias. O sea, nos dice que este tipo de personas, y nos habla precisamente, vendrá tiempo, o sea, como que lo habla en el futuro, ¿ya? O sea, que vendrá tiempo en el cual la gente no va a querer oír la sana doctrina. O sea, hoy en día
vemos que cuando uno predica la palabra de Dios tal cual, o sea, tal de como es, como se ha llamado también sana doctrina, o sea, como es una doctrina en la cual no le metes otra cosa, sino es la Biblia, tal cual, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Pues que Dios vino a salvar al mundo, ¿verdad? ¿Al mundo de qué? De su pecado, no en su pecado, sino del pecado. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia siempre te habla? Te habla como que palabras que te lastiman, ¿no? O sea, que te lastiman en el sentido de que la palabra de Dios siempre te va a hablar cosas que no te hacen sentir cómodo, o sea, no te hace sentir bien de inicio. ¿Por qué? Porque te dice que está mal robar, que está mal mentir, que está mal enojarse, que está mal ser envidioso, que está mal adulterar, mirar con los ojos a otra persona con codicia. O sea, te dice diferentes cosas que te hacen sentir como que no tan cómodo, ¿verdad? Entonces, cuando dice aquí que no sufrirán la sana doctrina, o sea, por eso dice sufrirán, porque para escuchar la sana doctrina tienes que sufrir. O sea, tienes que escuchar cosas que te van a doler, que te va a Dios a hablar, pero ten gozo o alégrate cuando la palabra te lastima. ¿Por qué? Porque realmente la palabra te está hablando para que mejores tu camino, para que levantes tu alma, ¿verdad? Para que te restaures tu corazón. Pero dice que estas personas no querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. O sea, ¿qué es la comezón de oír? Es como esa sensación de, tengo ganas de escuchar algo que me haga sentir bien. La necesidad de sentirte bien. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Son esos deseos pecaminosos, ¿verdad? Que a veces hemos tenido exaltados y que de repente dices, yo tengo una concupiscencia muy grande, pues que me gusta apostar, ¿verdad? Sería una persona que tiene ese problema. Has visto algunas personas que tienen el problema de que apuestan y apuestan y apuestan y apuestan y pueden perder hasta la camisa, pero siguen apostando sin poder parar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se amontonarán ese tipo de maestros y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿sí? ¿Cuál podría ser una fábula muy famosa el día de hoy? Mete tu dinero aquí y Dios te lo va a multiplicar. Eso es una fábula, ¿sí? ¿Mande? Sí, o sea, dicen ellos, es como si tú pones una semilla, ¿verdad? ¿Cuál es la semilla? Tu dinero. Ven, da tu dinero y Dios te lo va a multiplicar. ¿Sí? Eso es una fábula. Pero ¿para quién está hecha esa fábula? Para las personas que su concupiscencia es el dinero. Y hoy en día también tenemos muchas iglesias enfocadas al dinero, a los negocios, a hacer fama, a tener un estatus. Y entonces ya no es la palabra, ya no es el mensaje, ya no es que Dios te hable a tu pecado para que seas libre de él, sino es ven, acércate, Dios te quiere prosperar, ¿sí? O algunas otras iglesias que están enfocadas en para de sufrir, ¿sí? O sea, y entonces aquí te vamos a poner un aceitito o te vamos a hacer una oración y ya no vas a tener problemas ni preocupaciones. O sea, empezamos a dejar la sana doctrina y empezamos a realmente enfocarnos en que yo me sienta bien. Y algunos mensajes el día de hoy parecen más coach de vida, en donde te dicen qué debes de hacer, qué consejos hacer para que tengas mejores relaciones interpersonales con tu pareja o con tus amigos. Y entonces empezamos a dar consejos como psicológicos y realmente empezamos a dejar esa sana doctrina donde nos habla Dios, donde nos pega en nuestro orgullo, donde nos ataca nuestro pecado, donde podemos ver al Salvador muriendo en la cruz por mí, para que yo sea libre y tenga fe, y empezamos a ver otro tipo de cosas, ¿no? Empezamos a voltear a ver otras cosas, sí, Diego. Aceptando nuevas preguntas. Acercando, sí, exactamente, o sea, tenemos otros intereses, ¿verdad? O sea, ya no es el interés de la Biblia, la palabra pura como tal, sino le empezamos a añadir, le empezamos a poner otro tipo de cosas, ese tipo de señales que nos ven, que dice que mucha gente seguirá a falsos maestros. Vemos el aumento del engaño de muchas personas para seguir tanto cuestiones que aparentemente son cristianas o de otro tipo de religiones, ya como tal, el aumento mucho de la meditación,
de las, pues el budismo, todo el tipo de creencias que te hacen sentir bien. O sea, la idea es que la gente hoy en día busca sentirse bien. El lado positivo que nos muestra también en los últimos tiempos es Joel, capítulo 2, versos 28 y 29. Dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Verso 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dice la palabra que dentro de esto está el aumento también, dentro de las cosas positivas que podemos ver nosotros, podría ser un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí? La profecía de Joel lo podemos ver cumplido en el Nuevo Testamento, en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre toda persona y empezaron a hablar en lenguas, empezaron a hacerse un avivamiento dentro de la iglesia, y realmente podemos ver que hasta el día de hoy nos ha alcanzado y podemos disfrutar en este tiempo. Cuando vemos el libro de los Hechos, algunos dicen Hechos de los Apóstoles, pero podríamos decir que más bien es en los Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Sobre la iglesia. Y hasta el día de hoy podemos entender y podemos buscar a Dios, tenemos ese beneficio de poder buscar a Dios, de poder buscar su presencia y poder encontrarlo en una sencilla oración. Cuando nosotros nos reunimos en un grupo, algunas personas, 2 o 3 personas, y empezamos a orar, podemos sentir la presencia de Dios. Podemos sentir la presencia de Dios en nuestro propio cuarto, cerrando la puerta y orando a Él, y sabemos que Él está ahí, porque está su Espíritu Santo con nosotros. Esta profecía también nos habla de que vendrán tiempos, y el día de hoy es un tiempo en el cual nosotros podemos gozar de la presencia de Dios en nuestro corazón. No tienes que ir a un templo, no tienes que ir a un lugar como algunas personas, las personas del Islam creen que en alguna vez, por lo menos en la vida, tienen que acercarse a la mezquita principal o al templo de ellos. Entonces, no es que tengas que ir a un lugar, Dios está cerca de su pueblo y cerca de nosotros. Entonces, esa señal es una señal espiritual positiva dentro de los últimos tiempos. Una también señal dentro de los últimos tiempos, también hay señales en la sociedad, ¿sí? Segunda de Timoteo 3:13 nos habla y nos dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y también un poquito antes, en esa segunda de Timoteo 3, en el verso 1, nos dice la palabra, también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, cuando nos habla aquí, los postreros días, nos está hablando de las señales del fin, de los últimos tiempos. Nos dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué tiempos peligrosos? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Sí? Nos dice aquí la palabra de Dios que en los tiempos postreros habrá un aumento de maldad, un aumento de la sociedad, de la inmoralidad desenfrenada en la sociedad. Y vemos realmente que en este pasaje podemos entender y podemos decir, bueno, este tipo de personas es difícil, ¿verdad? O sea, difícil encontrarlas, pero realmente si yo quisiera que tú pudieras como que, no sé, tal vez hay personas aquí que no tienes más de 30 años, pero hay personas que sí tenemos más de 30 años y puedes a lo mejor pensar en tus abuelos, cómo te platican que era el tiempo anteriormente, y realmente pues podemos ver que la maldad sí ha aumentado, ¿no? O sea, no es como que decimos, siempre ha habido maldad. Sí, siempre ha habido maldad, yo sé que siempre ha habido maldad, pero si pudiéramos un poquito como darnos cuenta del tiempo, o sea, dice Jesús, es como cuando va a llover, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que ustedes sepan, que miran el tiempo y dicen, va a llover?
o ahora va a ser frío, o ahora va a ser esto, y no te das cuenta del tiempo espiritual. O sea, no podemos decir que el tiempo espiritual, que el tiempo como sociedad, que los valores de la sociedad sean igual el día de hoy. Simplemente cuando yo era niño, yo tengo 43 años, cuando yo era niño, el aborto no existía. O sea, el aborto no era algo opcional, ¿sí? O sea, no era algo que tú dijeras, la mamá tiene que abortar. No era algo que se pudiera hacer. El día de hoy, en muchos lugares del mundo, el aborto es bien visto. O sea, mucho menos que dijeras que era bien visto, ¿no? O sea, era algo muy mal visto, ¿no? El día de hoy, matar a un niño, pues no es como que un escándalo. Hay personas que hasta pueden estar orgullosas de haber abortado, ¿no? Entonces, realmente podemos ver que hay cambios en la sociedad muy grandes. Cuando igualmente yo puedo pensar, cuando yo era niño, pues no veíamos esa diversidad, ni se hablaba en las casas acerca de los homosexuales, acerca de las lesbianas, acerca de la comunidad, ni siquiera creo, o si existía, pues no sé si existía porque nunca se hablaba de la comunidad LGBT, ¿no? O sea, el día de hoy existe una gran visibilidad para ese tipo de comunidad, incluso los gobiernos apoyan ese tipo de iniciativas y realmente son cosas que al día de hoy te pueden linchar literalmente si tú estás en contra de esas ideas, ¿verdad? O sea, es algo en lo cual hace poco tiempo no existía realmente. Entonces, y es algo increíble si lo piensas desde el punto de vista de que somos naciones supuestamente cristianas, que nacemos o que tenemos una educación religiosa, y cómo es posible que dentro de todo esto, en ningún lado o en ninguna parte se pongan a pensar qué dice Dios. ¿Sí? O sea, se ponen a pensar en tratados internacionales, se ponen a pensar en lo que diga el hombre, se ponen a pensar, inclusive han cambiado. O sea, cuando yo era joven, estudié psicología, ¿sí? Y dentro de mis libros de psicología, no era bien visto el homosexualismo y todo eso. Pero el día de hoy, ya inclusive han cambiado el diccionario, han cambiado los diagnósticos para que el día de hoy ya no sea visto como una enfermedad. Antes era visto como una enfermedad o como una desviación. El día de hoy ya no lo es. O sea, el día de hoy tú eres el enfermo si piensas que esto está mal. ¿Sí? ¿Cómo? Lo hicieron una ley, exactamente. O sea, exactamente. Incluso ya es legal, ya es como que hasta es como cambiamos la ley a lo que yo quiero, ¿verdad? A lo que a mí me parece, ¿verdad? O sea, pero la ley de Dios es la ley de Dios, y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar, ¿verdad? O sea, la ley del hombre no está por encima de la ley de Dios, y el hombre puede cambiar lo que ellos quieran, y ellos pueden decir, esto es legal y esto debe de ser. El día de hoy, inclusive, que tú le digas a una persona que cambie su manera de ser, o sea, si un homosexual tú le dices, eso es un pecado y tienes que cambiar, y lo tratas de cambiar, puedes ir hasta la cárcel. O sea, porque ya hay una ley que los protege y que están en contra pues, de terapias de conversión. O sea, ya es ilegal tratar de darle una terapia de conversión a una persona. O sea, ¿cómo te vas a atrever a cambiarle su idea? ¿Sí? Cuando también existen muchos testimonios de personas que han cambiado y que también los tratan de callar, personas que eran homosexuales o que eran transexuales o que se habían inclusive operado, y ellos han entendido, pues, gracias a Dios, que eso estaba mal, se han cambiado, y ahora ellos se enfrentan también a una persecución por haber dejado al colectivo, ¿sí? Entonces, realmente vemos un aumento de maldad. Eso yo te estoy hablando de hace, no sé, 20, 30 años, eso no existía, eso no se hablaba, eso no pasaba. O sea, ha aumentado así tremendo. O sea, de unos años para acá han tenido una agenda, como dicen por ahí, la agenda del lobby gay es tremenda, le invierten muchísimo dinero y realmente están queriendo cambiar la ideología de las personas. Y lo que más me preocupa es que las nuevas generaciones ya están creciendo con esa idea.
Entonces, si tú le hablas a una nueva generación, un chico de 15 años, de 13, de 16, y tú le dices, oye, esto está mal, se van a decir, se van a reír en tu cara de ti. Que van a decir, es que tú tienes ideas de antes, es que tú eres un abuelito, es que tú, pues, eres de la generación pasada. Y ya ahora empezamos a delinear las cosas como por generaciones. ¿Y tú qué generaciones eres? No, pues es que tú eres un boomer o tú eres un generación X, tú eres un generación millennial, tú eres un centennial. Y ya empiezan como que con una etiqueta, catalogan y dicen, tú no puedes hablar acerca de esto. ¿Por qué? Porque tú eres un millennial. Órale, entonces ya pierdes como que la autoridad, el poder hablar de algo que sea lícito, que sea bueno. No, porque tú tienes tal edad. Tú ya no puedes hablar acerca de esto. Tú no puedes hablar acerca de esto porque tú no sabes. Tú no puedes hablar de esto porque no conoces este término. ¿Sí? Empezamos como que las descalificaciones muy fácil se hacen el día de hoy. Entonces, vemos que realmente sí hay un aumento en la maldad. Sabemos que sí hay un cambio de percepción en el tiempo de las cosas. Y volvemos al texto que vimos, segunda de Timoteo 3. Dice, y también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjate, imagínate en el tiempo de nuestros abuelos, y no nos vamos muy lejos, ¿verdad? O sea, simplemente si nos volviéramos 100 años atrás, pues realmente, pues no eran las familias como el día de hoy. El día de hoy vemos que ya las familias muchas veces, o sea, fuimos nosotros a hacer algunos estudios a las personas para ingresar en nuestros comedores y tú te encuentras o sea, cómo está arreglada la sociedad del día de hoy. Bueno, pues mucha gente ya no se casa. Es algo muy característico, ¿no? Le preguntas a la persona, oye, ¿usted es casado? No, yo no soy casado. Entonces, no, pues estamos juntados. Bueno, entonces ya el matrimonio ya no se ve importante, ¿no? O sea, y luego ya el tener hijos con diferentes parejas ya no es tan difícil encontrar. Ya encontramos personas muy frecuentemente que el hijo es de uno, este es de otro, este es de otro, y la pareja actual es otra. Entonces empezamos a ver una descomposición en la sociedad. Dice, debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Todo esto, regrésamelo, dice, todo esto podemos decir que existe el día de hoy. O sea, hay gente que se ama a sí misma, que tú podrías catalogar, esta persona es un amador de sí mismo. ¿Sí hay? Sí, ¿no? Incluso hasta nos educan para ser amadores de nosotros mismos. Avaros, hay gente que es avara, que su primer prioridad es el dinero, sí, ¿verdad? Vanagloriosos, hay personas que se jactan de sí mismos, o sea, que se glorían de sus cosas, incluso en redes sociales, hay redes sociales que están hechas para la vanagloria, ¿no? Soberbios, hay personas que son soberbias, sí, ¿no? Blasfemos, hay blasfemias, gente blasfema el día de hoy, muchas, demasiadas, ¿verdad? O sea, sí, prendes la televisión, las blasfemias están al 3 por 1. Desobedientes a los padres, hay gente que sea desobediente a los padres el día de hoy. ¿Se honra a los padres? No, no hay mucha honra a los padres. Gente ingrata, ¿sí? Impíos, gente que no sea cristiana, mucha. Lo que sigue, sin afecto natural, hay gente que sea sin afecto natural, bueno, pues sí, empezando por el aborto, para abortar un hijo, pues tienes que estar catalogado ahí, ¿no? Implacable también, los implacables podríamos hablar como personas que nada los detiene, que no tienen misericordia, como personas que pueden asesinar, o sea, a sangre fría. Creo que sí, existen. Calumniadores, hay personas calumniadoras el día de hoy. Sí, también. Intemperantes, o sea, que no tienen dominio propio, que no se detienen. También. Crueles, hay crueldad en el mundo. Sí, ¿no? Y todavía no hemos hablado del crimen organizado, ¿no? Pero pues también
ahí con el crimen organizado cubrimos mucha parte de implacable, intemperante y cruel. Aborrecedores de lo bueno, gente que aborrece lo bueno. ¿Crees que existan personas así? Traidores, traición en nuestros días, no se ve, ¿no? No, claro que sí. Impetuosos, como el mar, ¿no? O sea, igual gente que no tiene dominio propio, que no tiene amor, que se enoja de una manera muy grande y con grandes consecuencias. Infatuados también, o sea, como dice fatuo, pues también personas que hacen las cosas sin razón. Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Habrá personas que aman los deleites más que a Dios? Pues sí, ¿no? Muchas personas que dicen, yo por dinero, o yo por el lujo, o yo por esto, hago lo que sea. Tú nada más dime cuánto y ahí estoy. Personas que incluso que han salido a la luz ciertos casos de personas que son asesinos a sueldo. O sea, es impresionante que tú por una cantidad, la que tenga que ser, o sea, no me importa, pero cantidades que dices tú, oye, pues esto ni siquiera es una gran cantidad de dinero, y puedes encontrar personas dispuestas a matar al que tú le digas por una cantidad de dinero que no le va a servir para nada. O sea, ni siquiera es que tú digas, le va a resolver. No, son asesinos a sueldo. Ese es su trabajo. ¿Sí? O sea, después de hacer un trabajo, va a tener que hacer otro y otro y otro. O sea, no es como que digas, bueno, pues mató a una persona porque estaba tan necesitado y no habría justificación, nunca para eso. Pero imagínate que hay personas que se dedican a eso, ¿eh? Es como el plomero. Me destapa una cañería, sí, y después otra y otra y otra. O sea, amadores de los deleites más que de Dios. Y luego el verso 4. Ah, ese es el 4, ok. Hasta ahí entonces llegamos. Vemos entonces que realmente sí hay un aumento de la maldad en esta parte de los ámbitos natural y espiritual, ¿verdad? Y en la sociedad. Luego, el número 3 de los cumplimientos de las profecías, también tenemos que hablar indudablemente de la tecnología. O sea, yo te puedo decir que yo tengo, igual, volvemos al mismo ejemplo, tengo 43 años, y en mi tiempo, cuando yo fui a la primaria, no existía el Internet. por muy difícil que nos parezca pensar en esto, el Internet no tiene mucho tiempo. O sea, algunos niños o jóvenes de hoy dicen, oye, ¿cómo será la vida sin celular? ¿Cómo será la vida sin TikTok? ¿Cómo será la vida sin el Facebook? ¿Cómo será la vida sin el Maps? Cuando nosotros nacimos, no existía ni siquiera el Internet. Ya cuando yo era niño, más o menos, a cierta edad, pues empezó que la computadora y le metías ahí un flip-flop y luego el Internet y que le conectabas tenías que desconectar el teléfono de casa y todos se enojaban porque, me dejaste sin teléfono y que no llame mi tía porque si no me va a desconectar. Nada de que celular. O sea, el sueño del auto increíble era que tenía, creo que teléfono ahí en el auto. Dice, ay, si un día yo tuviera el teléfono en el auto. Y de repente decías, no, pues ya te tardaste mucho en el teléfono, cuélgale. Y luego a conectar el internet en la noche. Y empezaba ahí el sonidito de ya te conectaba. Y apenas empezabas a ver una página ahí, se cargaban media hora. Y decías, wow, estoy viendo. Me acuerdo que entramos a una página de un museo y decíamos, wow, estamos entrando a la página del museo allá hasta Francia. Y rápido, o sea, en un clic. No, o sea, era la sensación. Hoy en día, pues eso de la tecnología nos ha rebasado a todos, ¿sí? Hoy en día no solamente hablamos de la tecnología, sino hablamos ya en estos últimos días, y no tiene mucho, o sea, prácticamente un año, que empezamos a hablar de la inteligencia artificial. Por ahí empezaron a hablar inteligencia artificial y qué es la IA. Y hoy en día ya todo el mundo está loco con la inteligencia artificial. O sea, ¿y qué tiene que ver todo esto con el fin del mundo? Bueno, pues tenemos que pensar realmente que en Apocalipsis 13, no lo tenemos porque es todo el capítulo, pero tú lo puedes revisar en casa, se dice que el anticristo controlará el comercio obligando a la gente a llevar la marca de la bestia. Antes
Todavía cuando yo era niño, iba a la iglesia, nos preguntábamos, ¿cómo será eso de la marca? ¿Cómo será? ¿Cómo irá a ser eso de la marca de la bestia? ¿Qué significará eso del 666? Estábamos vueltos locos muchas veces platicando entre los hermanos, ¿cómo irá a ser esa marca? Y te irás a dar cuenta, ¿y cómo será? Tendrás que adorar a la bestia, ¿cómo será todo ese sistema? Pero hoy en día ya no nos es difícil pensar. Si hoy en día ya llegas a un comercio, con tu tarjeta trae un chip que ya es inalámbrico y solamente agarras, presentas tu tarjeta o presentas incluso tu celular, lo pegas a la terminal y clic, ya está su cuenta pagada. De eso a que lo tengas en la mano, pues ya prácticamente estamos a cero. O sea, eso se puede dar en cualquier instante. La tecnología ya existe. Controlará entonces el comercio obligando a la gente a llevar la marca de la bestia. Los avances actuales en la tecnología de los chips informáticos, es muy posible que las herramientas que utilizará ya existan, ya estén aquí a través de internet, la radio y la televisión. Ahora es posible proclamar el evangelio a todo el mundo. Marcos 13:10 es una de las profecías más importantes. Dice, es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Dice que una de las señales inequívocas de que Jesús va a venir, dice, y será predicado este evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Más estaba como cuando antiguamente, bueno, yo me acuerdo más o menos cuando se usaba antes la libreta, el lápiz, la pluma y el crayón. Era bastante bonito los dibujos, hasta tener que hacerlo dibujar, hasta tener que hacer una persona. Me recuerdo más o menos como la película de Mi pobre diablillo ruido. Sí, o sea, antes realmente existía las libretas, hoy en día pues ya mucho es el iPad o la tableta o lo que tú quieras. Y realmente la palabra también nos habla acerca de que la tecnología, o sea, para efectos del fin del mundo, la tecnología tiene una importancia vital. O sea, cuando nos dice aquí que es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, ¿qué quiere decir? Pues que pues realmente vemos que el día de hoy sí podemos llegar. Sí, la palabra llega a todos lados. Es cuando más existen traducciones. Inclusive estaban preguntándole a un predicador, oiga hermano, ¿y usted cree que debería un pastor predicar con la inteligencia artificial? Y decía él, no, o sea, uno de los predicadores ya adultos, grandes de edad, decía, no, eso no, para nada. Pero sí te puedo decir una cosa, que la inteligencia artificial nos está ayudando mucho en cuestiones de traducciones. O sea, lo que antes William Tyndale o todos los traductores de las diferentes Biblias se tardaban una vida para estar revisando palabra por palabra, texto por texto, el día de hoy tú lo metes a la inteligencia artificial y ¡paz! Ya tienes textos traducidos al instante. Entonces, realmente el avance en la tecnología está permitiendo que la predicación de la palabra llegue a todos los rincones del mundo. Y eso es un cumplimiento de que el fin va a llegar muy pronto. O sea, eso nos está dando una señal inequívoca de que el fin está llegando muy pronto. Y finalmente las señales políticas. Al final también podemos pensar que la restauración de Israel, y fíjate, esto no es hace mucho tiempo, a mí se me hace, tal vez pensamos que es mucho tiempo, pero en términos históricos es poco tiempo. En 1948, la profecía cumplida más impresionante que demuestra que vivimos en los últimos tiempos. A principios de este siglo XX, el pasado, nadie habría soñado que Israel volvería a su tierra, mucho menos que ocuparía Jerusalén. O sea, Israel tenía que volver a su tierra, a ocupar Jerusalén. Aunque mucha gente odia a los judíos, y creo que una de las señales también del fin es precisamente el odio a los judíos, porque precisamente nos habla Zacarías 12:3, precisamente dice, en aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Hoy en día, como siempre, hemos visto que desde 1948
las Naciones Unidas le regresaron la tierra a Israel. Israel se constituyó por primera vez en la historia como una nación reconocida, aunque ya existía desde hace muchísimos años, pero por primera vez en la historia tuvo su bandera, tuvo su reconocimiento, fue una nación. Poco tiempo, realmente si lo pensamos, no tiene ni siquiera 100 años, o sea, no, tiene muy poco tiempo. El tiempo de nosotros de fundación de nuestra historia, pues ya tenemos cientos de años. Ellos no llegan ni a 80 tal vez, o sea, son muy poquitos años los años que lleva Israel como una nación. Y en realidad nos dice que va a haber gente que siempre, que va a estar Jerusalén sola frente a muchos enemigos, ¿sí? Entonces, el Apocalipsis también termina, el Armagedón, precisamente con la abominación desoladora en Jerusalén, y también nos presenta que todos los ejércitos vienen sobre Jerusalén a atacarla, ¿sí? ¿Cuál es el punto aquí? Que realmente nos dice que en el ambiente político va a haber tensión en Israel. Hoy en día más que nunca la tensión está sobre Israel. Y estaba leyendo un texto de hace algunos años, o sea, hace como 10 años, un estudio bíblico, y decía una persona, o sea, es que no existe una persona cristiana. Dice, yo creo que todavía mientras existan los cristianos, esta persona lo ponía de esa manera, el arrebatamiento no va a ser antes va a ser antes de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque mientras existan cristianos, Israel está seguro. Pero lo curioso el día de hoy es que me llama muchísimo la atención cómo muchas personas el día de hoy, que incluso parecieran cristianas, dicen, o sea, se ponen en contra de la nación de Israel. O sea, hoy en día, no sé si has escuchado, pero existen muchas críticas hacia los judíos. Y dicen, pues es que los judíos también están mal. Es que los judíos también son asesinos. Es que los judíos también son apóstatas. Es que los judíos no sé qué. Es que también por este pleito que traen entre Palestina e Israel, ahora salió de moda que ahora todos somos pro Palestina. Todos amamos a Palestina, todos queremos que Palestina viva, todos amamos que Palestina gane, ¿sí? Los malos del cuento ahora son los judíos. Israel es malo, ellos matan, ellos no tienen misericordia, ellos están ocupando una tierra que no les corresponde. O sea, empezamos a tener el odio, el hate contra Israel. Y yo no tengo odio contra Palestina, no quiero que me malentiendan. Ya después van a estar, el pastor habló en contra de Palestina. No queremos que nadie muera. Yo estoy a favor de que se les predique y que también se les predique a los judíos, porque también necesitan salvación. Es lo que creo que a veces nadie entiende, ¿verdad? O sea, no estamos hablando que nosotros digamos que uno vale más que otro. No estamos hablando de eso. Pero lo que sí te estoy diciendo es una cosa. Aquí Zacarías está diciendo algo, ¿no? En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. ¿A quién? A todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra, ¿qué? Se juntarán contra ella. O sea, el tiempo del fin se va a caracterizar por un odio generalizado hacia Jerusalén, ¿sí? Y el tiempo está avanzando. No ha llegado a su momento. Inclusive, quiero decirte que los mismos científicos, o sea, algo que también te marca muy, muy claro, es que los mismos científicos dicen que ya queda unos segundos en el reloj para llegar al apocalipsis, ¿sí? O sea, ¿cómo es esto? Ellos lo han medido de alguna manera, o sea, de que como ciertas señales también políticas, nucleares, el cuidado del ambiente, o sea, todo lo que tiene que ver con ciencia, ¿qué es lo que nos falta para terminar con la Tierra? O sea, es lo que ellos piensan, o sea, en términos naturales, no están diciendo que Jesús venga ni nada de eso, sino dice, ¿cuánto tiempo de vida le queda a la Tierra? Por las cuestiones que estamos viviendo. Y ellos han fijado que el reloj del fin del mundo está solamente a unos segundos de llegar a su fin. ¿Por qué? Porque no hay buenas políticas de cuidado del ambiente, porque existen muchos problemas con armas nucleares, porque existen conflictos bélicos, porque existe esto y esto y esto, ¿verdad? O sea, entonces, dice Jesús,
cuando veas que todas estas señales, ¿ya me lo puedes apagar? Cuando veas que todas estas señales suceden, entonces, pues, tienes que estar preparado, tienes que estar listo, ¿verdad? Entonces, finalizamos solamente quiero ir a Mateo capítulo 25, con esto terminamos. ¿Por qué vemos todo esto? O sea, ¿por qué quiero convencerte o por qué quiero enseñarte o darte esta advertencia? ¿De qué nos sirve, pues, saber que estamos en el tiempo final? O sea, ¿para qué? Porque, pues, al final de cuentas, si terminamos el estudio aquí, diríamos, qué padre, estuvo el estudio, sí, nos enseñaron, ya se va a acabar el mundo. ¿Para qué queremos saber que se va a acabar el mundo? O sea, aquí tenemos que entender realmente que Jesús lo dijo por algo, y Jesús lo dice en Mateo. Si tú volteas ahí en tu Biblia, si la traes, te lo recomiendo, voltea ahí a Mateo capítulo 25, vas a encontrar 3 partes de este capítulo. Número 1, la parábola de las 10 vírgenes. Número 2, la parábola de los talentos. Y número 3, el juicio de las naciones. Es un discurso que Jesús le da a sus discípulos, y realmente Él les habla precisamente de la venida del Hijo del Hombre, las señales, y después les da un mensaje a ellos. ¿Para qué? Porque les está diciendo qué espera de ellos. Número 1, lo que Jesús espera es la parábola de las 10 vírgenes, en la cual nos enseña que 5 estaban dormidas y 5 estaban alertas, estaban velando, ¿verdad? O sea, para la venida del esposo. Entonces, ¿qué nos enseña esa parábola? Nos dice aquí, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué es lo que dejó a las 5 vírgenes fuera? A las imprudentes o insensatas, que no estaban preparadas. ¿Por qué? Porque se durmieron, y al dormirse se quedaron sus lámparas sin aceite, ¿verdad? Que el aceite representa la presencia del Espíritu de Dios, o sea, la presencia de Dios en mi vida. No se la voy a poder pedir prestada al vecino, que ellas dijeron, préstenos de sus aceite y luego nosotras se lo reponemos. No te puedo prestar, mi aceite es mío. Ahí Dios nos enseña que su presencia debe estar en mi corazón, no solamente en la iglesia, sino en mi persona, ¿sí? O sea, yo soy responsable de la cantidad del Espíritu que está en mi vida. Entonces, dice aquí, velad. ¿Cómo velamos? Manteniéndonos despiertos. ¿Cómo velan? Pero finalmente dice que todas se durmieron, ¿sí? O sea, no solamente las imprudentes, todas. De repente no sabemos el día y la hora. Pero de repente dice, ya viene el esposo, levántate con la lámpara y que tenga aceite, que tengas fuego, que tengas luz, que esté Dios en ti, ¿sí? Número 2, nos habla precisamente de la parábola de los talentos, ¿sí? La parábola de los talentos, ¿qué nos dice la parábola de los talentos? Que a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Y al que le dio 1, ¿qué hizo? Nada. ¿Cómo? Lo escondió, ¿verdad? O sea, no lo perdió. Eso es importante. No perdió el talento, pero no lo multiplicó. O sea, no negoció con él, no hizo nada. Nomás lo guardó y tuvo miedo. Porque dice, yo sé que tú eres, pues, una persona que eres dura, que recoges donde no siembras y pues quieres recibir fruto donde no esparciste. Pues mejor toma lo que es tuyo. O sea, ya no quiero saber de lo que tú me diste. Pero dice, no, o sea, dice el verso anterior, esto es el 29, dice el 28, no lo tenemos, pero te lo leo. Dice el 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y dice, porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y ahí se oirá el lloro y el crujir de dientes. Fíjate lo que nos dice aquí la palabra de Dios, o sea, en la parábola de los talentos, básicamente Jesús te está diciendo, negocia con lo que yo te he dado. ¿Qué es lo que Él te ha dado? No estamos hablando precisamente de dinero, porque finalmente no nacemos con dinero, pero sí nacemos, bueno, generalmente todos, ¿no? Hay gente que ya trae su herencia por ahí, sus títulos, pero generalmente lo que nosotros nacemos no es lo importante el dinero, sino lo importante nuestros talentos, los podemos medir para lo que nosotros podemos servir a Dios, ¿sí? O sea, porque estamos hablando precisamente que viene, dice aquí,
el reino, en el verso 14 no está, pero dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Para qué les entregó sus bienes? Para que aumentaran los bienes. O sea, cuando nosotros entendemos que Dios es el dueño de esos talentos, pues Él nos los da para que nosotros negociemos con ellos y hagamos más. ¿Para quién? Para Él, para su reino. Entonces, tenemos que entender que los talentos tienen que ver con el reino de Dios. Entonces, ¿para qué nos puso Dios en esta tierra? Para hacer discípulos, dice, id, hacer discípulos de todas las naciones, predicándoles en el nombre, que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa es la gran comisión. Entonces, ¿para qué estás tú aquí en esta tierra? ¿Por qué Dios no te ha llevado al cielo? ¿Por qué Dios no te salva y ya te lleva? ¿No? Porque Él quiere que hagas algo para Él, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en qué soy bueno, bueno, pues a lo mejor tú dices, no, pues yo soy bueno en, no sé, ¿para qué les gusta ser buenos? Díganme, una cualidad de alguien. Para las ventas. Para las ventas, o sea, si tú dijeras, oye, pues soy bueno para las ventas, tú dices, ¿y cómo voy a servir a Dios en eso? Pues no es que vayas a vender el evangelio, pero si eres bueno para las ventas, pues bueno, puedes tú decir, yo tengo mi negocio, saco un dividendo de eso y voy a apoyar a una obra para que esa obra pueda también ir y salvar a otras personas. Otra persona dirá, no, yo soy bueno para la cocina. Ah, bueno, eres bueno para la cocina. Bueno, pues entonces, mientras están las personas escuchando el evangelio, tú les puedes cocinar algo para que no, como dice Jesús, denles ustedes de comer, porque la gente ya estaba cansada o no podía ir y querían escuchar la palabra de Cristo. Bueno, pues yo te cocino. Dice incluso la palabra que había mujeres que servían a Jesús, que los acompañaban en la comitiva de los apóstoles, porque también ellas se encargaban de diferentes gastos y cosas de la obra, ¿verdad? O sea, otra persona dirá, no, pues yo siempre he sido como que muy convincente, ¿eh? para hablar. Bueno, pues entonces prepárate, vete a un seminario bíblico y vienes y también puedes predicar, o sea, la palabra de Dios para que otras personas escuchen. O sea, todos somos un cuerpo, por eso dice la palabra de Dios, somos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que se fortalece unos con otros. ¿Para qué? Para que podamos multiplicar el reino de Dios. Entonces, ¿cuáles son tus talentos? Bueno, tus talentos los tienes que poner al servicio de Cristo. Hermano, yo no puedo más que abrir la puerta. Claro, pues entonces ahí te encargamos que estés al pendiente de la puerta y cuando llegue una persona, tú le abres la puerta y lo saludas. Ya con eso, ya hiciste mucho. ¿Sí me explico? O sea, no, es que yo nunca he sido bueno para nada, pero me encanta limpiar. Pues aquí, mira, nunca te va a faltar qué hacer. ¿Me entiendes? O sea, tenemos que multiplicar nuestros talentos. ¿Y qué hiciste con eso? Bueno, si ya puse yo al servicio de Dios mi talento y otra persona por lo que yo hice pudo venir y ser bendecido, ya entonces le voy a decir a Dios el día que Él regrese, sí, Señor, me diste esto, con esto hice esto. Mentalmente depende, pero también se puede hacer la profesional al uso de cada quien. Claro, sí. Una vez, una persona, siempre pongo este ejemplo, que una persona me dijo, es que hace muchos años, obviamente, como decimos, me dice, es que yo no soy bueno para nada, yo no sé qué Dios me pueda utilizar, yo nada más soy bueno para la computadora. Imagínate, ¿no? O sea, ¿cómo te podría usar Dios con una computadora el día de hoy? Pues demasiado, mucho se puede hacer con una computadora, ¿sí? Pero realmente tenemos que encontrar esa parte para servirle a Dios. Y finalmente nos habla del juicio de las naciones. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo, te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero, no me recogisteis, estuve desnudo, no me cubristeis, enfermo, en la cárcel, no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Fíjate cómo todo el texto se complementa, ¿no? O sea, desde el momento en el que los discípulos le hablan a Jesús y le dicen, mira Jesús, el templo está hermoso. Y Jesús le dice, ¿ves esto? No va a quedar piedra sobre piedra. A los discípulos se les cae el mundo y dicen, oye, entonces se va a acabar la tierra. Y entonces Jesús les empieza a hablar de los diferentes señales y después les habla precisamente de este mensaje que está dividido en tres partes, ¿no? O sea, la parábola de las vírgenes, ¿verdad? O sea, las vírgenes, y luego les habla de los talentos y luego finaliza con el juicio de las naciones, ¿sí? O sea, ¿qué podemos entender del juicio de las naciones? Porque yo no veo que sea lo mismo la parábola de los talentos. O sea, aquí no estamos hablando de los talentos, sino en el juicio de las naciones más bien Jesús les habla acerca de qué. ¿Qué es lo que enfatiza Jesús? Dice que vendrá en su gloria y separará en dos grupos a las personas. A la izquierda los cabritos y a la derecha sus ovejas, ¿sí? Y los va a separar, obviamente, a su criterio, a lo que Él quiera, porque Él es Dios. Él nos va a separar y va a decir, tú vas para acá y tú vas para acá. Y a los de su derecha les dirá, pues, por cuanto, ¿qué dice? Entonces les dirá a los de derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y todavía les da una razón, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, o sea, diferentes cosas. Y las mismas personas que estarán a la derecha dirán, pero ¿cuándo hicimos eso? Y Jesús les va a decir, ¿cuánto lo hiciste a uno más pequeño? A mí me lo hiciste. Y después a los de la izquierda también les dirá, dice aquí, el rey les dirá, de cierto os digo, no, entonces dirá también en el verso 41, entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Y también les da la misma razón, pero al revés, ¿verdad? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, y toda la serie de cosas. ¿Cómo podemos catalogar eso? El juicio de las naciones, ¿de qué depende? O sea, si tú lo escuchas, ¿qué dices? ¿Qué tengo que hacer? Comportarme como Cristo. Alabanza. ¿Qué otra cosa puede hacer? La misericordia. Creo que aquí Jesús está siendo muy específico, ¿no? O sea, sí los escoge de acuerdo a lo que Él, o sea, no dice en qué se basa, pero sí les da una razón, ¿sí? Y la razón que les dice a los de la izquierda, les dice, ¿por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Siguiente. Fui forastero y no me recogiste. O sea, ¿qué es lo que tendría yo que hacer para ser acreedor, por decirlo así, estar en la derecha? Pues precisamente lo que dice aquí, ¿no? Estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos sediento, hambriento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos?
cristiano aquí en la iglesia, los verdades también afuera. Exactamente. Exactamente. O sea, o sea, si es como cuando Jesús habla del samaritano, ¿no? O sea, de quién es mi prójimo, Jesús. Dice, no, pues te voy a decir quién es tu prójimo. Había una persona que estaba tirada en el camino, pasó un sacerdote, pasó pues nadie lo levantó, y pasó un samaritano y lo levantó. ¿Sí? Entonces dices, oye, ¿y quién fue el prójimo? Pues el que le hizo el bien. ¿Sí? Entonces, así debes de hacer tú. O sea, no es tal vez, muchas veces pensamos, me hace falta ir a la cárcel, me hace falta ir al hospital, me hace falta ir, bueno, pero Jesús está diciendo, pues o sea, por cuanto tuve hambre, dice aquí, dice, ¿cuál es el siguiente? Dice, entonces le responderán diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. O sea, como que Jesús está diciendo, cuando tú ves una necesidad, aliviala. ¿Sí? O sea, no te quedes solamente viendo, no te quedes así como que, bueno, está tirado ahí, bueno, al rato vienen por él. O sea, si lo ves la necesidad, trata de aliviar la necesidad. O sea, no te quedes como diciendo, bueno, pues paso por ahí, por el hospital universitario todos los días y ahí está la gente afuera, pues alguien les dará. No, pues si yo puedo, pues mejor voy y les reparto un panecito dulce, un café, porque mi corazón se conmueve con las personas que están esperando un familiar. O sea, todos sabemos lo que es tener un familiar en el hospital o nosotros mismos estar en el hospital. Entonces, realmente, cuando vemos esa necesidad, oye, tú sabes la alegría que recibe un preso cuando lo visitan, y no solamente eso, sino le sirve. Porque hay personas que hoy en día no salen de la cárcel porque no tienen quien los visite. Acumulas como que puntos para poder salir de la cárcel. Entonces, hay ministerios para todo, ¿verdad? O sea, ministerios de gente que van al hospital, a las cárceles, a todo lo que tú quieras. Pero finalmente, Dios te va a decir a ti, por cuanto tú lo hiciste, o sea, ¿de qué te habla? De un corazón que se conmueve, de un corazón misericordioso, de un corazón que hace el bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje, por decirlo así, que Jesús les dice a los discípulos? Prácticamente les está diciendo, ¿ya me lo puedes apagar? Prácticamente les está diciendo con estas tres cosas, estate alerta, ten la presencia de Dios en tu vida, predica, o sea, multiplica tus talentos, no te quedes apagado. O sea, no solamente se trata de acumular conocimiento, sino también bendecir a otras personas con tu vida. Y tres, alivia la necesidad en cuanto esté en tu mano. ¿Sí? O sea, por cuanto tuve hambre y me diste de comer. O sea, me viste. ¿Cuándo te vimos? Por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños. Y le hice al grupo. ¿Sí? O sea, no es como que todos tengamos que hacer todo el tiempo. Pero en el momento en el que tú lo hiciste, en ese momento tú vas a poder decir a Dios, yo no sabía que eras tú, pero finalmente lo hiciste. O sea, por ahí hay una historia de El Cuarto Rey Mago, que es una película ficticia de una persona que supuestamente era de la tribu de los sabios donde salieron a visitar a Jesús. Y ese señor se quedó, era el cuarto rey mago, y supuestamente tenía como que unas perlas que le quería entregar a Jesús. Pero en el camino de andar buscando a Jesús, se llevó toda la vida buscando a Jesús, pero finalmente alivió ciertas necesidades con las joyas que él tenía. Y cuando llega delante de Jesús, pues ya se iba a morir Jesús y él le dice, o más bien se murió, y ya él como que bien arrepentido dice, Señor, nunca te pude dar lo que te traía, el regalo que yo te traía. Y entonces Jesús le dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea, como ilustrando ese caminar que podemos tener en la vida y de repente ayudar a una persona en una necesidad, ayudar a otra persona en una necesidad, hospedar, dice que seamos hospedadores, porque muchos hospedaron ángeles sin saberlo, ¿eh? O sea, a veces podemos recibir en nuestra casa a alguien, sí. También no cerrarnos en la iglesia, a esta iglesia no me animo, o a esta iglesia no se organizó, sino que entender que venimos a la iglesia, o sea, estamos aquí, obviamente podemos ser buenas personas, pero fuera de la iglesia seguimos siendo cristianos, o sea, seguimos amando a Cristo, y eso se debe de ver reflejado todos los días, todo el tiempo. O sea, si tú mismo recibes de tu dinero, puedes ir a comprar
pagar mucha feria porque vemos mucha gente que, como se dice, en el universitario, y hay gente que sí te puede decir que es que no necesitas dinero porque te lo van a gastar en droga. Realmente no sabes en qué lo vas a usar. A lo mejor sí se va a comprar un taco, pero no te cierres a, no, es que siempre está drogado o está tirado a la calle y se lo necesita, ¿no? Simplemente no sabes la situación y sí, o sea, tratar de buscar agradar a Dios, o sea, todos los días, no nada más. Claro, correcto. O por eso también por lo que dice Marisol, no entienden tampoco el valor común, incluyendo que solamente estés feo, estés sucio, no lo entienden. Me ha tocado demasiado porque había uno que ni siquiera le había dado, ni siquiera le iba a quitar una botella de agua y ni siquiera tuvo la dignidad de poderlo devolver. Claro, sí, o sea, muchas veces no sabemos cómo está la necesidad de una persona y tal vez, como dice Jesús, pobres siempre los tendréis, ¿no? O sea, siempre va a existir la necesidad, o sea, no es como que tú digas, pues a lo mejor un día ya no va a haber, ¿no? Siempre va a haber la oportunidad y son oportunidades que Dios nos da para bien, ¿no? O sea, Dios nos da ese privilegio de poder compartir un abrigo con una persona cuando lo necesita, o una visita, porque no todo es material, a veces es simplemente una visita. Yo cuando estuve en el hospital, de todas las personas que me visitaban, se siente bien bonito, ¿no? No sabes cómo, pero en medio de todo tu malestar que traes, el ver que una persona conocida entra a tu cuarto, o sea, de todas las personas que ves que nadie conoces y que estás como que así, ver que alguien conocido llega y te saluda, es como si te bañaran con un aceite refrescante, es un bálsamo, ¿sí? Entonces, cuando tengamos oportunidad, no dejemos de hacer una visita, incluso en casa, ¿no? Cuando una persona está en recuperación, una visita, un aliento, un mensaje, simplemente, aquí estamos orando por ti. O sea, ya con eso que tú hagas en tu casa, te puedes orar por una persona que necesita y se lo transmites. Ya con eso, ya hiciste una bendición a esa persona. Amén. Bueno, pues vamos a terminar, a ponernos de pie para terminar nuestro mensaje. Un mensaje de Jesús, que realmente podemos entender que el día de hoy estamos más cerca del fin, pero la palabra nos habla y nos dice, cuando veas estas cosas, levanta tu cabeza porque está cerca tu redención. Entonces, que cuidemos que realmente este mensaje sea un mensaje de esperanza, no es un mensaje ni para dar terror, ni miedo, ni nada por el estilo, sino más bien es para dar esperanza que Jesús va a cumplir su palabra en nosotros y de estar preparados como Él quiere. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, nos das la oportunidad de atender tu mensaje. Queremos esperarte como esa novia que dices tú, Señor, que trae un vestido blanco y que está preparada, ataviada para recibir al esposo, Señor. Queremos que realmente nuestras obras hablen de nosotros, que nuestra vida sea un aliento para que otras personas también te conozcan, Señor, que otras personas también sepan que pueden hallar la fe en Jesús, que también pueden creer y también pueden ser libres. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad. Bendícenos en esta nueva semana y que realmente Jesús esté en nuestro corazón siempre, Señor. Gracias por tu palabra, en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento, estamos terminando con nuestra reunión el día de hoy. El próximo sábado también estaremos reunidos a las 5 de la tarde, aquí mismo, y el próximo domingo a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga.